Bienvenidos una vez más, estamos ya en el manual, vamos por decir la página 34, en donde vamos en el numeral 3, planteando el tema de la misericordia, cómo el cristiano, la vida cristiana, que se va trabajando desde la misericordia, debe poseer esas actitudes de misericordia. Y se titula el numeral 3, Los heridos del camino. Y nos trae a colación aquel texto famoso que lo tratamos en Fratelli Tutti y ahora viene de nuevo en nuestra reflexión sobre el tema de aquella parábola que planteó Jesús a un doctor de la ley, en donde le explicó cómo era la misericordia a través de la parábola del buen samaritano. Caminar juntos es el tema. Cómo actuar de forma desinteresada en esta sinodalidad. Caminante no hay camino, dice, hacemos camino al andar. Y es verdad. La parábola nos va a plantear cómo un feligrés llegó al templo, un peregrino, que no sabemos de dónde es el peregrino, pero subió a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, pues, como se pasaban algunos días en aquel lugar, cuando descendían de Jerusalén, pues estaban sobre el monte Sión y se miraba pues todos los caminos que llegaban a Jerusalén, particularmente este que iba a pasar por aquellas montañas en donde pues se sabía que había muchos ladrones. Un salmo, el Salmo 123, es un salmo el salmo del peregrino, que cuando el peregrino estaba por retirarse de Jerusalén, él levantaba la mirada hacia todo el camino que tenía que hacer y decía: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y luego el sacerdote de turno pues le decía estas palabras: no permitirá el Señor tal cosa, que tu pie tropiece, que caigas, etc. Ahí va el salmo explicitando todo eso. Y al final le decía: el Señor cuida tus entradas y salidas ahora y para siempre. Con aquella bendición salía el peregrino de retorno, esperando que las palabras que le habían dicho sobre su cabeza fueran palabras que tuvieran cumplimiento. Pero pero aquel judío dice que cuando iba por el camino, justamente lo asaltaron. El asalto, pues naturalmente no solo le impresionó, sino que una golpiza que lo dejaron medio muerto. Ante tal situación, entonces ya se colocan a un sacerdote que venía de Jerusalén, a un levita que venía de Jerusalén. Seguramente el levita allá en Jerusalén le recibió la ofrenda. Seguramente el sacerdote que le rezó y le dio la bendición para el camino, pues también fue aquel que bajó. Y dice, y lo vio medio muerto. Y según las leyes judías, alguien que venía de ofrecer sacrificios, no le permitían tocar a una persona media muerta, no digamos a un muerto. Por eso sería pues el argumento para decir, bueno, estos no pudieron hacerlo debido a que la ley les prohibía. Pero se resalta que un tercero que ni siquiera era judío, porque los judíos decían que prójimo eran entre ellos,
pero un extranjero no. Pero este extranjero, que además es samaritano, es aquel que llega, que venda las heridas, ¿verdad? Los cura con aceite, lo limpia, lo monta sobre su cabalgadura, se lo lleva hacia el lugar donde pues hay una clínica para que lo cure. Pero resalta el texto que dijo que lo llevaba: mire, voy a pagar 2 días de lo que lleva ya la curación, le pagaré otro más, y si hay necesidad de algo más, cuando regrese, yo paso por acá y pago lo que sea necesario. Actuó con misericordia, dice, no actuó con ideología. No se dejó llevar por la ira, el que los judíos no se van con los samaritanos. No, simplemente vio a una persona y por esa razón actuó, dice, con misericordia. Los heridos que vamos encontrando a lo largo del camino. La vida nuestra, pues vamos por doquier y encontramos situaciones bastante complicadas de nuestras gentes. Y a veces son conocidos, otras veces desconocidos, que nos piden a nosotros echarles una mano en el momento de la dificultad. Es ahí, dice, donde se va a notar si la persona es o no misericordiosa. El Evangelio de Lucas ciertamente nos lleva a dar respuestas concretas para decir si nuestra realidad, nuestro caminar juntos en el camino de la vida, somos realmente los cristianos que debemos ser según el mandato del Maestro Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor es la misericordia misma. Por eso se identifica con este samaritano, que fue él el que curó. A través de su misma pasión, Él nos liberó del mal, pero por su infinita bondad y misericordia. Pero naturalmente el tema pues abarca mucho. El numeral 4 ya nos dirá que hay que ser misericordiosos como Jesús. Al comenzar el tema pues estaba los versículos en el que el imperativo era: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Amar como Jesús desde las entrañas nos cuesta porque pues no estamos acostumbrados. Entendemos que quien ama con entrañas de madre, ama, porque es parte de su vida. Y también Jesús amó con entrañable amor de madre. Ese amor maternal que se le salió nos pide a todos los cristianos a tener también o a hacer esta misma experiencia. Por eso nos envía a todas las naciones. Es el mensaje de Jesús, va y cruza fronteras. Se trata entonces de vivir en misericordia. Entendemos pues que hay organizaciones de religiosos que se dedican a estas labores de misericordia, dando el pan al hambriento, vistiendo al desnudo, etc. Pero ellos lo hacen por una vocación particular, por un carisma, que también nosotros desde nuestra realidad podemos hacerlo. Pero Jesús viene a mostrarnos también cómo es el corazón del Padre. El corazón del Padre es la vida de Jesús. Si Jesús ama misericordiosamente, ahora mediante otra parábola nos va a plantear que el Padre es misericordioso, que el Hijo es misericordioso y que el cristiano pues también debe ser misericordioso. Plantean las parábolas de la misericordia en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, 3 parábolas. Estas 3 parábolas, la primera trata de una parábola donde el buen pastor ha perdido una de las ovejas y la va a buscar, y cuando la encuentra, pues la pone sobre sus hombros.
Y dice, ¿qué pastor que ha encontrado la oveja no le produce gran alegría? Hace una fiesta en casa porque ha encontrado la oveja perdida. Una segunda parábola, el dracma que se le perdió a la mujer, que mientras estaba en casa se le ha caído y que tiene es un recuerdo muy grande, que tiene esta conexión y por eso sufre mucho la pérdida de esta moneda. Se pone a buscarla y cuando la encuentra hace una gran fiesta con sus amigas. Y la tercera parábola, que es a la que nosotros vamos a recurrir, es la parábola del llamado hijo pródigo, que en realidad el pródigo en misericordia pues es el padre en la parábola. Pero bueno, así se le llamó y así la reconocemos esta parábola. ¿Y qué nos narra esta parábola? Nos narra pues que dos hijos, había un hijo mayor, un hijo menor, y el padre y su hacienda. El hijo menor se atreve a pedirle la herencia a su padre. Y el padre pues simplemente reparte la herencia. Le da la herencia y el hijo pues toma una actitud muy negativa. Con todo lo que vendió pues tiene suficiente dinero y toma la decisión no de quedarse en el país, no, de pasar las fronteras para hacer lo que le viene en gana con el precio de la herencia. El caso es que poco a poco los recursos se le van agotando y al final, cuando él se da cuenta, no tiene dinero, no tiene ningún poder. Ha caído tan bajo que ni siquiera le dan trabajo y al final encuentra uno que es el de cuidar cerdos. Y aún más, cuando él tiene hambre, ni siquiera las bellotas que le dan a los cerdos le permiten a él comer. Cuando toca a fondo es cuando él toma la decisión de levantarse. Dice, ¿qué hago yo aquí pasando hambre? ¿Cuántos jornaleros tiene mi padre y viven bien? Yo, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Toma la decisión, sale de aquel estado, comienza el camino de retorno a la casa del padre. Por otro lado, el relato dice que el papá estaba en la ventana, salía de la casa, porque él tenía la esperanza de que su hijo iba a regresar. Y cuando ve a lo lejos al hijo, él sale corriendo, abraza al hijo, y el hijo quisiera decirle lo que había pensado, y el padre no le permite ni siquiera que termine el discursito que se había preparado. La reacción del padre es esta: traigan el vestido mejor. Se trata de un rey, dice, se trata de una persona que tiene mucho poder. Y este rey le dice, traiga la vestidura real. Póngale la vestidura a este que habíamos perdido. Quítele esos andrajos y póngale el vestido real. 2. Le dice, el vestido real, ahora pónganle el anillo con el que ha de sellar documentos, porque es hijo de un gran rey. 3. Póngale sandalias. En aquellos tiempos las sandalias solo las podían llevar gente pues que tenía dinero. Esos 3 signos son importantes porque hacen que aquel que ha retornado del camino donde había tocado fondo ahora se encuentra en una posición muy alta, porque recupera la dignidad de hijo de Dios. Primero, pues, vistiendo la nueva vestidura. Segundo, el anillo. Y tercero, las sandalias. Pero viene ahora un dato más. Cuando terminó todo esto, entonces el papá mandó a los criados
a traer el becerro cebado para hacerle una fiesta. Hasta ahí el relato de la primera parte. El segundo relato se trata del hijo mayor. El hijo mayor también tiene pues la herencia, pero se ha quedado en casa. Pero cuando él regresa del trabajo, dice, oyó la música, dijo seguramente al baile, y preguntó a los criados, miren qué ha sucedido en casa. Y le dicen, mira, lo que pasa es que regresó tu hermano y tu papá hizo una gran fiesta. Aquel se montó en cólera y llega a la casa, el papá lo sale a encontrar y comienza pues el alegato. Dice, mira, ha regresado ese hijo tuyo que ha malgastado el dinero con malas mujeres y ahora viene, tú le brindas un agasajo y yo que he estado aquí nunca he podido ni reunirme con mis amigos. El papá le responde, mira, tú estás aquí, todo lo mío es tuyo, tú puedes traer a tus amigos cuando quieras. Pero mira, era necesario hacer una fiesta porque este hermano tuyo se había perdido, había muerto y lo hemos encontrado. Por eso era necesario celebrar esta gran fiesta. Resalta pues en los personajes la actitud del padre, que según el eclesiástico decía que no era bueno que los hijos pidieran herencias, ni era bueno que el padre repartiera herencias, porque al final los padres quizás quedarían en la calle. Así era antes y así es hoy, ¿verdad? Entonces lo mismo el Señor indica que se trata de personas que se han alejado de Dios. Y eso es un poquito la mirada que debe tener el discípulo que está en sinodalidad, en el camino de la vida, darse cuenta de las personas que se han alejado y hacer posible el retorno a la casa del Padre. Esta es nuestra misión. Y la misericordia consistirá en eso, en observar a estas personas hasta dónde han caído y ayudarles a levantarse, acercarlos a la persona de Cristo, para que sea Jesucristo quien de nuevo los reciba, sea Él el que les ponga el vestido nuevo. ¿Y cuál es el vestido nuevo? El bautismo. Que le ponga el anillo real para recordar que somos hijos del gran Rey, y también que se tenga la entrega de las sandalias, ¿verdad? Para recordarte que son con dignidad los hijos de Dios. Por tanto, el mensaje es el don de la misericordia, porque tanto los que nos hemos alejado del Señor, que tenemos que regresar, o los que ya han permanecido muchos años caminando con el Señor, pues caminemos juntos. De eso se trata la sinodalidad, que en el camino de la vida encontraremos de distintas personas con diferentes situaciones, que si somos misericordiosos, ofreceremos la misericordia. Por esa razón, un corazón duro que se aparta del camino, pues cuántos corazones duros se han apartado. Tal como lo ha mostrado la parábola, pues los hijos mayores a veces, en lugar de celebrar el retorno de las personas, nos entran celos, nos entra envidia, y en lugar de ayudarlos, los criticamos, como sucedió con el hijo mayor. Así que ahora el texto nos pide, ¿verdad?, que trabajemos, y las tareas que nos pone en las actividades individuales y en el manual, pues la tarea es esta: leer Lucas 6, 27 al 38, que es el encabezado de este tema,
leer Lucas 10, 25 al 37, que es la parábola del buen samaritano, y las parábolas de la misericordia en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Ahora, ¿qué se nos pide ahí? Bueno, hacer lectura. Describe cómo es para ti el rostro de Dios Padre que Jesús nos ha mostrado. ¿Cómo defino yo el rostro? El Papa Francisco ha escrito un libro que se titula La misericordia es el nuevo rostro de Dios. Es el nuevo nombre de Dios. Dios es misericordioso. Nuestra meta es ser misericordiosos como el Padre. Así que en una hoja dice: escribe de un lado las actitudes que te asemejan al Padre y las actitudes que definitivamente son contrarias a Él. Para finalizar, piensa si estás dispuesto a seguir el camino propuesto por Jesús. Ahora bien, ya una vez que uno ha trabajado todo este material, te llevará tiempo, pero eso significa que ahora permitirá encontrarme con los demás miembros de la comunidad para poder así trabajar en grupo. Y dice: respondamos en grupo, como parroquia, como grupo, como movimiento, hermandad, es decir, los mismos. Somos misericordiosos con los que no pertenecen a nuestro grupo, círculo, es decir, con los que piensan o viven de manera diferente. Somos como el buen samaritano, aquel que vio la necesidad a la orilla del camino y que le brindó todo el servicio a este judío que había caído en manos de ladrones. Nos compadecemos de los heridos en el camino, de los alcohólicos, drogadictos, homosexuales, personas sin trabajo, niños desnutridos, etc. Como comunidad, somos acogedores cuando otros regresan a casa buscando la misericordia del Padre. Aún hay actitudes de juicio y condena en nuestra forma de ver a los demás. Son preguntas que hay que responder. Por lo tanto, esto ya no lo comentamos aquí, sino que cada grupo o en familia, pues vamos respondiendo estas preguntas. Seguramente ustedes tienen el manual, si no, consíganlo en su parroquia para ir trabajándolo. Ahora bien, para escuchar, dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque la cuestión sinodal, ustedes saben, pues tal como está en el manual, ahí nos lo han puesto para recordar siempre de qué se trata la sinodalidad. Dice que se trata de la comunión, la participación y la misión. Y una de las cosas de la sinodalidad es que uno sepa escuchar, que sepa observar la realidad, iluminándolo con la luz del Evangelio, y que por lo tanto actúe. No es simplemente tener una idea, como dice el Papa Benedicto, Jesucristo no es una idea, es una persona. Y la repite el Papa Francisco: Jesucristo no es una idea, no es un conocimiento, es un encuentro personal. Y se encuentra ahora, pues, ciertamente con los nuevos samaritanos. Al grado que el Papa ha insistido en sus presentaciones sobre la eclesiología, que dice: necesitamos volver a una iglesia samaritana, una iglesia del camino. Él con sus palabras ha dicho: mire, prefiero una iglesia en salida, herida en el camino, que una iglesia enferma adentro de los templos. Son frases del Papa Francisco. Dice: la iglesia tiene que ser como una tienda de campaña para recoger tantos heridos de la vida,
para sanar todas sus enfermedades, para tratar todos sus problemas. Ciertamente esta visión del Papa Francisco ha sacudido a la Iglesia Universal, porque no es fácil entrarle a los temas de la misericordia, de la visión de sinodalidad y abrirse a esa experiencia, en cuanto que las cosas son así. Les agradezco pues su atención al desarrollar este tema, esperando que ustedes hagan lectura del Evangelio de la Alegría, que será el tema 5 que consideremos en la próxima oportunidad. Nos seguimos viendo hasta el próximo programa.